¿Qué pasa, chavales? Hoy nos vamos para Las Vegas. Bueno, pues estoy en pleno desierto de Nevada. Desierto un poco extraño, porque hay agua, llueve más de lo que yo pensaba. El otro día me cayó un chaparrón. ¡Wow! Y en esta época del año hace frío. O sea, ahora mismo no, y conforme vayamos a Las Vegas hace menos frío. Pero este desierto es inmenso. Y en las zonas en las que he estado, por la parte del área 51 y todo el rollo, hacía frío. Y por la noche aquí refresca, pero bastante. Es más, algunas de las montañas que se veían a lo lejos, que eran más altas, estaban hasta nevadas. La verdad que no esperaba eso del desierto. Y os voy a explicar por qué estoy yendo a Las Vegas, porque la verdad que no era mi plan, no me apetece demasiado meterme en una ciudad, y menos hoy, que es sábado, y es una ruina, porque Las Vegas los sábados está a tope. Es más, he tenido que coger uno de los peores hoteles de todas Las Vegas, que además dicen que hay que tener cuidado, las reseñas son malísimas, dice que la zona está llena de homeless y que se siente peligroso, pero era la única opción que tenía. Así que nada, ya veremos a ver qué tan malo es. Pero principalmente por lo que estoy yendo es porque quiero irme a hacer off-road por esta zona, pero para eso necesito cambiar los neumáticos, que con los neumáticos que llevo, regular. Y para cambiar los neumáticos no me queda otra opción que ir a una gran ciudad. Y ya después de eso, entonces sí, nos vamos a hacer off-road, a acampar y a alejarnos de las ciudades, que de eso sí que tengo ganas. Así que lo dicho, vamos para Las Vegas, que estamos cerca. Entramos a la ciudad del pecado, una ciudad que nunca duerme y que está inundada de casinos. ¡Buah, qué locura, eh! El espectáculo que tienen aquí montado. El Venecia. Este es uno de los hoteles más famosos aquí de Las Vegas, que recrea básicamente Venecia dentro del hotel, con los canales y las góndolas. Cuando nos hablan de Las Vegas, esta es la avenida que todos nos imaginamos, que está llena de casinos. Aquí es donde está todo. Luego, más allá de esta avenida, es una ciudad mucho más normal, pero en esta avenida es donde se lía todo. Pero antes de pasarnos a conocer sus calles, que lo haremos, tengo el objetivo primordial de encontrar los neumáticos, que además no va a estar muy fácil. Motorcycle Tire Center. Un taller de neumáticos, vaya. Vamos a ver el sablazo que me mete. I'm trying to find tires for my motorbike. It's yeah, it's an Aprilia Touareg, 150, 70, 18. More off-road tires. Don't know if I have anything more option right this second. Let's do it again. Primer intento fallido, no hay neumáticos off-road de las medidas que necesito para mi moto. Fracaso total, no hay neumáticos. Hemos llamado a varias tiendas y tampoco tienen. No tengo claro qué hacer. Bueno, creo que voy a intentar acercarme a otro lado. Y si ahí ya no hay, pues desisto. Qué ruina, ¿eh? Es dificilísimo encontrar aquí que tengan en stock. O sea, siempre hay que pedirla online. Y es que siempre tardan un montón de días. Y con aquí me refiero a Estados Unidos, porque camino a San Francisco ya intenté encontrarlos y tampoco hubo suerte. El chaval de la tienda me ha ayudado a llamar a varias, pero nada, no encontramos nada. Y bueno, luego aparte que te las instalen y todo el rollo, otro jaleo. Vamos a ver aquí. Ahora sí, buenas noticias, hemos encontrado neumáticos, pero no aquí. Hay que ir a la otra punta de la ciudad. Así que vámonos.
tenemos una mezcla rara, pero bueno, me vale. Son más off-road que las mías. Creo que me van a durar poquillo, pero las tenemos. Ahora hay que llevarlas para que las instalen y todo el rollo. Y ahora os digo cuánto va a costar. Dejadme montarlas. Volvemos a las pinchas. Bueno, pues listo, ya las tenemos. Pues me ha salido la broma por la módica cantidad de $500. Ni tan mal. O sea, barato no es, pero ni tan mal. La movida es lo que me va a salir montarla ahora, que me va a salir casi otros 160 por ahí. Una ruina, qué ganas tengo de irme para México, chiquillos. Y os preguntaréis que si tengo tantas ganas de irme para México, ¿por qué no me voy? Pues básicamente porque no puedo. Porque tengo que ir a Los Ángeles otra vez en algún momento a llevar la moto y dejarla allí para que la arreglen. Por lo tanto, hay que esperar un poco, unas semanitas. Pues vámonos para el hotel ruinoso. Bueno, antes creo que voy a dejar los neumáticos en el taller y así mañana no los tengo que llevar. Bueno, pues ya estaría. Me he dejado las ruedas. Mañana me las montan. Y ya se está poniendo el sol y no he visto nada de Las Vegas. Así que creo que me voy a tener que quedar mañana para enseñaroslo. Voy para el Hotel Chungo ahora y a ver qué tal está. ¿Esto qué? ¿Que en el motel aquí se caza gente o qué? Pues el hotel tampoco parece está tan mal esto, hombre. Tiene una iglesia ahí. Iglesia regular. Bueno, ya estoy en mi hotel chungo de Las Vegas. He dejado la moto ahí, os la voy a enseñar. Porque le he quitado las maletas laterales, que nunca se las quito, pero bueno, como estamos aquí en medio de una ciudad y con algunos comentarios que he visto del hotel, he dicho, bueno, se las quito y no me las juego, que ahí tengo cosas importantes. Las pequeñas de los laterales sí las he dejado, porque bueno, ahí solo llevo herramientas. Y he dejado la moto ahí también, porque aquí justo hay una cámara, no sé si la veis, y por lo menos así se queda la vista de la cámara, porque ahí el parking ya está oscuro, entonces he dicho, mejor no. Me han dicho, eso sí, que en el parking hay vigilancia a partir de las 9 de la noche hasta no sé qué hora me han dicho, pero bueno, que hay vigilancia y por lo visto en algún comentario he visto que están armados. O sea que en principio debería estar segura. Vamos a entrar, os lo voy a enseñar, que tiene mala pinta pero no está tan mal. Esta es la puerta de entrada a lo que es el edificio de las habitaciones. Como veis, el ascensor nuevo. No es que esté. Nada más llegar cuando estuve aquí me encontré en esta escalera a un Mendas con unas pintas de pegarte unas puñaladitas fumando. Que he dicho, hostia, pare. Pero no hay que juzgar a la gente por sus pintas. Y la habitación. La habitación no está mal, la verdad. Tiene aquí el baño, tiene un sitio ahí para dejar las maletas, que he dejado las dos maletas grandes. Y luego la habitación, bueno, está bastante bien. Una buena cama que parece limpia. Un escritorio por ahí con un microondas que me viene bien. Y una cómoda aquí y una tele. O sea que en verdad el hotel no está en la mejor zona y antes me lo han dicho, pero a mí no me parece que esté tan mal, la verdad. Eso sí, el precio han sido 140 y pico dólares. Era el único hotel de Las Vegas que tenía habitaciones libres por ese precio. O sea, y era lo más barato, no había más barato literalmente. Si hubiera habido más barato lo hubiera cogido, me da igual donde estuviera. Pero es que no había más barato, era el más barato y el único con habitación. Habrá que ver vecindario, pero la habitación está bien, el hotel no está mal. Y no he visto muchos homeless por ahí fuera ni nada. Algunos sí con pinta rara por el hotel, pero bueno, como he dicho, no hay que jugar por las pintas. Y bueno, como me voy a quedar 2 días con esto de tener que cambiar los neumáticos de la moto, pues creo que hoy vamos a dar una vueltecita en moto por el strip para ver cómo es por la noche. Bueno, vamos a ver cómo se ve el strip de Las Vegas de noche. Por cierto, esta zona de Las Vegas, el strip o el boulevard, básicamente en la avenida principal, al principio se construyó fuera de la ciudad de Las Vegas. ¿Y para qué? Pues para pagar menos impuestos municipales. Aquí todo lo que sea dinero les gusta.
El Strip de Las Vegas está lleno de vida y aún más un sábado por la noche. A esta ciudad viene gente de todas partes del mundo y de todo Estados Unidos, porque es difícil encontrar en otro lugar tal concentración de casinos y hoteles en una sola calle. Como veis, todo está lleno de luces que nunca se apagan y dicen que cada casino paga de media entre $60.000 y $100.000 al mes solo de luz. Another country, Spain. Oh, here. Out. Okay. Vaya locura me acaba de pasar. Pues no, que me dice el policía que no puedo coger por aquí porque tengo una placa extranjera. Me dice, ¿de qué? Yo no lo estaba entendiendo, digo, este estará curioso porque de dónde soy. ¿Qué va, qué va? Que no puedo conducir por aquí con una placa extranjera. Pues ahora me entero, Juan. Pues nada, tendremos que venir mañana andando. Buenos días, chavales. Nos vamos a conocer Las Vegas y hoy sí, vamos a ir en Uber porque no quiero que me vuelvan a echar del Strip de Las Vegas. Que por cierto, he estado hablando con ChatGPT y dice que el policía se la ha inventado. Que yo evidentemente podía estar ahí con mi moto aunque tuviera matrícula extranjera, que ya me sonaba a mí extraño. Pero bueno, tampoco era cuestión de ponerme a discutir con el policía. Y ya que estoy aquí, os suelto otro dato interesante, que es el tema de las bodas en Las Vegas. Las Vegas es la ciudad en la que más bodas hay del mundo. Creo que hay una cada 5 minutos o una cosa así. Una locura, una cantidad de bodas increíble. Pues aquí, justo, he visto una boda esta mañana. Así que nada, vámonos para la avenida principal y vamos a conocer a algunos de los casinos de Las Vegas que son tan famosos y cómo funciona un poco esto. Hi, how are you? Ya estoy en el Strip, estoy ahora mismo en una de las pasarelas que cruza la avenida. Aquí hace falta que el tráfico fluya y que el dinero fluya. Y solo en esta avenida, que es la más famosa de Las Vegas, hay más de 50 casinos, que es una locura. Y en el total de Las Vegas hay unos 150 casinos. La mayoría de casinos están tematizados con Roma, con Venecia, con Nueva York, con París. Bueno, hay un montón, pero evidentemente no los puedo visitar todos. No me da la vida. Esta avenida es bastante larga. Así que vamos a ir a ver algunos de los más interesantes. Hay casinos ambientados en Nueva York o París, pero los más sorprendentes son los ambientados en Italia. Este, por ejemplo, en la antigua Roma, que además de por supuesto estar lleno de máquinas tragaperras, tiene su propio centro comercial, también ambientado en la antigua Roma. Lo de los hoteles es una locura, ¿eh? Esto parece más un centro comercial que un hotel. Tiene centro comercial, restaurante, casino, todo. ¡Qué locura, eh! Tiene una fuente gigante aquí construida. El otro casino ambientado en Italia es el Venetian, que no es que tenga una fuente, es que han construido todo un canal. La atracción principal de este hotel, por supuesto, son las góndolas, que tienen aquí góndolas metidas, un canal hecho dentro del hotel. Y nada, te puedes dar paseíto por aquí con las góndolas, como si estuvieras en Venecia. Aunque bueno, la mayor atracción de todos los casinos en realidad son las salas de apuestas, que abren 24 horas los 365 días del año, siempre listos para sacarte el dinero. Bueno, y en Las Vegas, cuando ya has perdido todo tu dinero en el casino, tienes la posibilidad de empeñar las cosas. Y qué mejor que hacerlo en la casa de empeño más famosa del mundo.
Todos los de mi generación seguro que conocéis este sitio. Es la famosa casa de empeño de Discovery Channel. Yo habré pasado cientos de horas viendo el programa la verdad. Por si acaso no eres de mi generación, este fue uno de los programas más exitosos de la historia de Discovery Channel, donde la gente venía a vender o empeñar sus bienes y negociaban con los miembros de la familia Harrison, los dueños del negocio. Y bueno, este es el parking donde traían los coches, los barcos y todas esas movidas para que las empeñaran. Y donde ahí negociaban y discutían a ver precio, que si más bajo, que si más alto. Y por cierto, como veis, está lleno de gente. La tienda evidentemente es la misma que la de la serie, pero lo que pasa que en el día a día no es exactamente como en la serie. He estado investigando un poco y evidentemente preparaban algunas movidas para la serie, como la gente que traía cosas que eran interesantes para la tienda. Y luego los protagonistas de la serie evidentemente tampoco trabajan aquí ahora. Esa gente ya se han retirado, ya han hecho suficiente dinero, así que ahora están básicamente pues los trabajadores. Aquí tienen una sección para discos de oro y platino de artistas importantes, joyería y relojes hay muchísimos. Por aquí tienen esculturas y también un montón de cuadros, camisetas de Maradona por ahí firmadas. Tienen hasta esqueletos de dinosaurios, pero me parece muy barato, ¿no? 1.499 nada más. 1.499 nada más tener un esqueleto de dinosaurio en tu casa de un bicho que tiene millones de años. No lo sé, Rick. Parece falso. Y por supuesto no podían perder la oportunidad de tener merchandising de la tienda, tienen todo el que quiera, incluso tienen un podcast por lo dicho. Por cierto, en LATAM, ¿cómo se llamaba esta serie? Porque en España se llamaba La Casa de Empeño, pero seguro que en LATAM se llamaba de otra forma. Siempre tenemos conflicto con eso. Bueno, pues ya estaría, ya tenemos la pili lista. Neumático delantero, Mitas XT Plus, con un buen taco que me va a durar menos que un helado en el desierto. Y neumático trasero Anarchy Wild. Hubiera preferido poner el Mitas también, pero es lo que hemos encontrado. Así que nada, estamos listos para irnos a hacer off-road. O al menos ese era el plan, hacer off-road y llegar a Los Ángeles como había dicho. Pero como también os dije al principio del vídeo, todo va a salir mal.